Buenas tardes amigos de Torre 64. Eh, en esta ocasión tenemos a un invitado muy conocido en el ajedrez peruano. Fue y es uno de los de los primeros grandes maestros que ha dado el Perú, ¿no? Nos referimos al gran maestro Henry Urday Cáceres. Buenas tardes, Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes, Kelber. Un gusto de saludarte y pues contento de poder intercambiar puntos de vista y por supuesto dispuesto a responder a las interrogantes que tengas a gusto plantearme. Henry, ubicarte fue un tanto difícil. Pareciera que no eres muy afecto a a la tecnología. Eh, sí, lo que sucede es que sigo muy de cerca toda la actividad y si hablamos en concreto del ajedrez, estoy siempre pendiente, viendo la gran mayoría y las principales páginas web, por supuesto, también la Torre 64, cómo no, a nivel nacional. Eh, Imagino que como no tengo una participación ya personalísima a través del Facebook, probablemente hay esa dificultad, pero siempre el mundo del ajedrez tampoco no es muy grande, ¿no? Y siempre Claro. la oportunidad de poder volver a reencontrarnos. Oye, Henry, mi primera pregunta es, ¿tú provienes de una familia de ajedrecistas? No, no, no. ¿Y Pero en mi cómo caso, así cómo así te inicias en el ajedrez entonces? eh, recordando, bueno, así un poco, un recuerdo no tan nítido, evidentemente, pero cerca de los 5 años, mis hermanos mayores practicaban el ajedrez y yo pues los veía y fue el primer acercamiento. Sin embargo, y lastimosamente digo, ya no dejé de practicarlo y con el tiempo, a raíz de que hubo una famosa huelga del SUTEP, una huelga de profesores, me involucré mucho más en ese tiempo libre que tenía en el ajedrez, aproximadamente cuando ya tenía 11 años, ¿no? Mis primeros pasos fueron en mi distrito, donde en ese entonces residía en el Rima, y había cerca unas mesas de ajedrez que lo alquilaban, la típica, cuando ganaba la partida no pagabas nada, pero si perdías tenías que pagar el monto del alquiler de ese espacio. Empecé practicando curiosamente las damas, me parecía más sencillo, ¿no? Ah, Eh, ya. y después involucré con el ajedrez porque lo vi interesante, los movimientos del caballo me llamaron mucho la atención. Entonces seguí practicando y ya comencé a avanzar y ya me dediqué mucho más a fondo, ¿no? Claro está que estamos hablando de la década de los fines de los 70, comienzo de los 80 todavía, el ajedrez no tenía la efervescencia que ha ido alcanzando poco a poco y en nuestro medio no había mucho espacio para los jóvenes, para los ajedrecistas, adolescentes o los niños y adolescentes, ¿no? Que después se dio ese boom paulatinamente. Eh, por cierto, Henry, ¿qué Uh número de -huh. gran maestro? Porque tú eres uno de los primeros de grandes maestros que ha dado el Perú, ¿no? Sí, por orden cronológico, el primero, aunque bueno, ello fue honorífico, pero por supuesto que tenía el nivel y la fuerza, fue Esteban Canal. Después, el chino Oreste Rodríguez, el tercero Claro. fue Julio Ernesto, Julio Granda, y el cuarto, mi persona, sí. ¿Quién fue el primero, dices? Esteban Canal, Ah, es claro. Pero Esteban Canal, claro. fue honorífico, ¿no es cierto? Exacto, porque hay que recordar que las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Al no existir una federación internacional de ajedrez, no se otorgaban formalmente los títulos y se otorgaban a nivel honorífico, ¿no? Una vez que la FIDE ya se estableció como tal, como una institución a nivel mundial del manejo del ajedrez. Claro. Uh -huh. Pero, digamos, tú eres contemporáneo con Julio, es más, son del mismo año, ¿no? Así es. Pero Julio fue primero que tú. Y otra cosa también, Oreste Uh -huh. Rodríguez, bueno, luego cambió de bandera, ¿no? Porque jugó por España, ¿no? Así es, tiempo después. Él nos acompañó en la Olimpiada de 1986 en Dubái y 1988, ¿no? Oreste Rodríguez ya radicaba tiempo en Barcelona, en España, y nos acompañó.
Obviamente también tengo entendido una Olimpiada anterior que fue el 78, donde le otorgaron el título de gran maestro a Oreste Rodríguez, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, Claro. en orden cronológico, Esteban Canal, Oreste Rodríguez, Julio Ernesto, Julio Granda y mi persona. Claro, oye, pero Julio fue primero gran maestro, ¿no? Porque Julio lo obtuvo a los Así es. 19 años, ¿no? Me parece que el año 86. Sí, Y tú así demoraste un es. poco más, lo lograste tú a los 25 años, el año 92. Cuéntanos un poco acerca, ¿hubo rivalidad entre ustedes dos? Porque son, obviamente, tenían que haberse visto porque empezaron ustedes de niños, ¿no es cierto? Claro, lo que sucede es que Julio Ernesto ya, él empezó mucho más, en una edad mucho más, a 5 o 6 años tengo entendido, mucho más joven, ¿no? Empezó la práctica del ajedrez y por supuesto que según toda la información histórica que se tiene, destacó bastante, ¿no? Participaba en muchos eventos. Y claro, después nos conocimos años después, ya coincidíamos mucho en torneos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y por supuesto, ¿no? De tiempo en tiempo a veces nos comunicamos. Tengo entendido que él está en estos momentos en tu tierra, en Camaná, ¿no? Está Así radicando, es. claro, y bueno, siempre eh, dentro del mundo del ajedrez, porque creo que uno puede dejar por un tiempo, pero el ajedrez siempre lo va a llevar dentro y ese es un deporte que lo llevamos toda la vida, que tenemos esa ventaja, ¿no? Que no siempre sucede en los otros deportes del tipo aeróbico, porque el ajedrez se puede practicar pues 60, 70, 80 años, ¿no? Máxime si se encuentra esta gran ventaja que es el Internet ahora, ¿no? Claro. Estaba viendo el rating FIDE y bueno, por lo menos lo que he visto que en los últimos 10 años no hay participación alguna tuya. ¿Tú te Uh -huh. encuentras retirado oficialmente de los eventos oficiales? Sí, 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 bueno, pero nunca también quiero ver, se podría decir que uno se retira del todo. Del Me todo, refiero, obviamente, ¿no? Claro. quién sabe que de acá a un tiempo podría haber algún torneo, ¿no? Cuando pase esta pandemia, un nacional, quién sabe, con el tiempo, ¿no? Y de repente, si hay el tiempo y las ganas, uno se tiene que preparar, porque obviamente volver después no es lo mismo jugar, eh, como decimos criollamente, una pichanguita a través de internet, ¿no? Participar en partidas blitz que jugar un torneo ya serio, formal. Necesitas prepararte, necesitas tener toda una disciplina para poder afrontar un determinado torneo con un mínimo con una posibilidad de éxito, por supuesto, ¿no? Claro. Pero, claro, entonces, sí, vamos ahí siempre. Pero obviamente esto no significa que, no esté, que me haya alejado totalmente. Lastimosamente también ya no, cada vez menos, o, o hay cada vez menos instituciones locales que antes se conocían como clubes donde se practica el ajedrez y eran también lugares de reuniones donde pues visitaban los colegas, se podía armar debates, ¿no? Ya no existen los últimos años. Entonces también eso ha ido en desmedro de que a veces ajedrecistas que nos veíamos cada cierto tiempo hayamos perdido ese tipo de relación y solamente queda el Internet, ¿no? O el WhatsApp en algunos casos. Tu último torneo oficial, ¿qué año fue, Henry? ¿Te acuerdas? Claro, sí, ha sido un torneo en Cali, Colombia. Me ¿Qué año? parece el año 99. 99, así es. El 99, sí, Cali, Colombia. ¿En qué Antes, mes fue? ¿En qué mes fue? en mes Porque, fue. Uh -huh, por- sí, porque tú ganaste también el Nacional, me acuerdo, el Nacional de Mayores, ¿te acuerdas? En así. el Gran Savoy, ¿no? En Gran Lima. Saboya, sí, Yo jugué claro. también este nacional y donde, bueno, Jordi Castañeda, que en ese Uh entonces -huh, tenía nacionalidad rusa, pero de así padre, es. de padre peruano, él Uh quedó en -huh, primero, tú quedaste en segundo, pero bueno, por un reglamento, ¿no? A ti se te dio el título de campeón. Así fue, ¿no es cierto? A ver, ¿cuándo no hace esa historia claro. de cómo así campeonato es ese torneo? Bueno, eso fue un gran torneo, ¿no? Un torneo, claro, uno de los últimos grandes torneos nacionales que ha habido, que lamentablemente por falta no sé, después bajó mucho, ¿no? Sin embargo, bueno, el 2000, con el reingreso de Julio a la arena ajedrecística, volvió a reflotarse el campeonato nacional.
pero es una historia que podríamos hablarlo a posteriori. Ahora, en concreto, en este nacional, sí, esa historia, había algunos, ya en ese entonces yo estaba de manera informal como vicepresidente de la federación también, o ingresar como vicepresidente unos meses antes. Y me agradó mucho la idea de hacerlo en un hotel, ¿no? Un hotel del centro de Lima, un hotel, un clásico hotel. Y bueno, me pareció muy bien y era de los primeros en saludar la presencia, en este caso, de Giorgi Castañeda, porque si bien es cierto, no le correspondía participar, pero estaba invitado y era importante porque también de alguna manera resaltaba y mejoraba el nivel de competitividad, ¿no? Le daba oportunidad a los otros ajedrecistas a nivel nacional que no tenían ese espacio o no solían viajar a competir fuera, que puedan competir con un maestro internacional en ese caso, ¿no? Entonces nos pareció muy buena la idea de poder convocarlo a él para que participe. Ese fue el primer paso y lo otro, por supuesto, también que tuvimos la aceptación de ustedes, los participantes, todos nosotros, ¿no? No, Porque fue unánime la aceptación de Jordi, claro, me acuerdo. Sí, porque exacto, hubo una reunión, todo el mundo aceptó, así es, nadie dijo que no, ¿no? se O sea, opuso, claro, claro, no, nadie se puso, muy ¿sí? claro. Entonces, coadyuvó, por supuesto, a mejorar el nivel, ¿no? Y eso no era la primera vez que se aplicaba o algo como algo subgéneris, sino en muchas partes del mundo se ha estilado en algún momento invitar a jugadores foráneos que participen, no directamente en el campeonato, pero para que participen y le den un realce. Yo era el único, en ese entonces también era el único gran maestro que estaba participando, porque hay que tener en cuenta que Julio estaba retirado en ese momento. Claro, y Jordi era MI en ese entonces, ¿no? Así es, así es. Oye, por cierto, Henry, ¿cómo ha sido que tuviste el título de gran maestro? Porque eso fue años antes, fue en el año 92, ¿no? Así es. Bueno, esto fue en el torneo Capablanca in Memoria, un clásico a nivel latinoamericano. Me tocó a mí participar en el grupo más alto, en el grupo Premier, y obtuve, bueno, la norma que me faltaba, ¿no? La norma viene a ser para los amigos que no están tan involucrados en el ajedrez, viene a ser como un tamiz, un puntaje que tenemos que hacer, probablemente es cercano al 65 a 70%. Si uno consigue ese puntaje en un torneo, se considera como una norma, que es el nombre técnico a nivel mundial que se utiliza, ¿no? Y en un torneo similar tiene que conseguir una segunda norma. En este caso fue en este Capablanca. Logré el puntaje requerido, gané el torneo, ¿no? Con un porcentaje alto, bueno, el Premier, y meses después se oficializó mi título de Gran Maestro Internacional en la Olimpiada de Manila, Filipinas, ¿no? Entonces, bueno, experiencias interesantes. Ya yo venía años atrás, estaba ya participando constantemente en Europa, sobre todo en España, que era mi centro de residencia temporal, donde jugaba torneos y tenía la oportunidad, por supuesto, de mejorar el nivel, ¿no? Claro. Sobre los torneos de mayores, que tú los has vivido, Uh -huh. estuviste en el año 99, pero también otro gran torneo, uno de los mejores, ¿no? También fue el del 2002 en la Universidad de Lima, y Así que es. tú lo organizaste ya como presidente. Tú estuviste como presidente del 2001 al 2005, me parece, ¿no es cierto? Así es, exactamente. A ver, cuéntanos ese gran torneo que se hizo en Lima, una final espectacular fue, ¿no? Y cómo así Granda pudo participar. Bueno, cuando ingresamos había una situación muy compleja en el sentido de que no había prácticamente recursos y el Estado no es lo que ahora ya se ha vivido en los últimos años, un boom de apoyo al deporte, pero en ese entonces los recursos eran muy limitados y se gestionó y se consiguió para este nacional en concreto, el 2002, el apoyo de un grupo importante de empresas del sector eléctrico. Conseguimos en ese entonces 110.000 soles, porque no solamente la idea era hacer el campeonato nacional y buenas noches los pastores y todos se acababa el torneo y no pasaba más. Venía inmediatamente la Olimpiada de Bled en Eslovenia y nuestra idea era por primera vez enviar un equipo olímpico femenino también.
porque se hizo en paralelo el Campeonato Nacional Femenino. Así es. Entonces, era un reto muy importante. Tuvimos que trabajar mucho en esa organización, persuadir, convencer a importantes empresas eléctricas, por supuesto también a nivel del Ejecutivo a través de un ministro que en paz descanse, el ministro de Energía y Minas de ese entonces, Jaime Quijandría, y nuestro grupo consultivo, que era un grupo de lujo realmente, ¿no? Donde nos ayudaron mucho, estaba el expresidente, el grupo consultivo de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. Recordemos que estaba como presidente honorario el doctor Valentín Paniagua, que en paz descanse. Estaba el doctor Raúl Salazar, un economista muy destacado. Richard Webb, también doctor en economía y en ese entonces presidente del Banco Central de Reserva. Y el ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos, ¿no? Que ajedrecistas, todo, que le dieron un realce y entendieron también la importancia que el ajedrez otorga, su práctica, su aprendizaje en beneficio del desarrollo cognitivo, ¿no? Y bueno, fue esta experiencia. En el caso de Julio, hablamos con él. Al comienzo, en esas primeras conversaciones, obviamente empezamos tanteando, ¿no? Una estrategia primero para ver, para persuadirlo, porque entendíamos que Julio estaba retirado muchos años y probablemente no iba a ser tan sencillo persuadirlo, convencerlo para que participe. Pero como ya teníamos una amistad y nos conocíamos de muchos años, creo que eso ayudó mucho para volver a tener un nuevo acercamiento, ¿cierto? Y no, entendió, pudimos persuadirlo y vino y fue un éxito, ¿no? Con su participación, porque además toda la familia ajedrecística, todos los ajedrecistas, entendieron que era una oportunidad para, además, este retorno esperado de Julio Ernesto Granda, para una oportunidad para poner a prueba su nivel, porque había estado de para algunos años. Ahora, en paralelo a eso, se organizó el Campeonato Nacional Femenino, donde también compitieron ajedrecistas, las mejores ajedrecistas peruanas de ese entonces, y se logró conseguir y al final viajamos una delegación y por primera vez participó el equipo olímpico femenino. Un hito en la historia del ajedrez peruano y muy importante tomar en cuenta ello, porque con el tiempo hemos tenido resultados importantísimos. Y como la más destacada, Daisy Cori, ¿no? Entre otras ajedrecistas de un nivel importante y que, bueno, siguen avanzando en el mundo de los trebejos. Claro. Mira, con respecto a las finales de los nacionales absolutos, estoy hablando de mayores, el formato antes me acuerdo que era totalmente diferente, ¿no? El que tú organizaste, por ejemplo, el año 2002, tú como presidente, sí. A los ajedrecistas, bueno, los finalistas, ¿no? Éramos 14, se nos pagó todo, nosotros no pusimos un centavo, recibíamos viáticos, estábamos en un hotel, o sea, todo era de primera, ¿no? Una final digna, parecía de película, porque iba la prensa en vivo, se hacía en vivos, o sea, era mesas de lujo, el ambiente, todo era perfecto, digamos, ¿no? Y ahora ya entiendo de que detrás de esto había todo un aparato logístico, ¿no es cierto? Porque como tú me dices, había incluso la empresa privada apoyando. Ahora, sí, de ahí a esta parte, los nacionales han cambiado dramáticamente, ¿no? Ahora los nacionales son abiertos. Entonces, yo he tenido algunos invitados, ¿no? No creas que, o sea, la posición, digamos, ¿no? de la gente entendida en el ajedrez es variada, ¿no? Unos apoyan increíblemente, bueno, y hay que respetar, digamos, ¿no? El formato actual de los nacionales abiertos, porque aducen de que no dan chance a otros ajedrecistas a poder jugar una final, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros que dicen que no, que la final, que el mayor es absoluto peruano debería ser cerrado, ¿no? Y hay otros que aducen que debería ser un híbrido, digamos, ¿no? Una especie de abiertos, pero la final definitivamente tendría que ser un cerrado. Ahora, tú con tu experiencia, con lo que has vivido,
Me gustaría que nos expliques, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto, estimado Henry? Claro. Bueno, partamos de un principio que ahora el ajedrez ha crecido mucho y enhorabuena. Probablemente los eventos que ahora se plantean de manera abierta eh, tengan como idea fundamental promover una mayor participación, en desmedro, por supuesto, del nivel técnico. Pero lo que sí, pues, se podría ver esa posibilidad de hacer un evento abierto que podría ser un campeonato nacional abierto y el clásico, el torneo cerrado, donde los que llegan han llegado por clasificación o por invitación directa. Por ejemplo, si hacemos un nacional abierto, podrían participar todos los ajedrecistas, los más destacados, pero sin necesidad de una clasificación esforzada en algunas etapas, bajo un mínimo de un elo, de un ranking, ¿correcto? Con un elo internacional mínimo. Y el nacional cerrado podrían participar invitados grandes maestros, ¿no? Los grandes maestros y los demás que ingresen por clasificación. Sin embargo, lo que también he visto con mucho pesar, que a veces la organización de estos nacionales ha sido únicamente para agenciarse de recursos, y eso no debe ser, porque eso va en perjuicio de un nivel de alta competitividad y se convierte ya en un negocio. O sea, eso tenemos que evitarlo sobre todo. Claro. Nadie dice, ¿no? Que no busquemos maneras de conseguir recursos, porque sabemos que valga la redundancia, los recursos son escasos. Sin embargo, no podemos aplicar el criterio de tú eres un Nobel ajedrecista que tienes todavía un techo y puedes seguir avanzando, pero si quieres participar en el Nacional, paga $100. No creo que sea correcto, ¿no? Hay que... Claro. O sea, Todo en tú su apoyas, momento. claro, o sea, tú apoyas un evento, eventos paralelos, o sea, como un híbrido, digamos, ¿no? Abiertos, pero que la final Ajá. sí o sí tiene que ser cerrada. Me parece que sería lo mejor, ¿no? Ahora con toda la tecnología que hay, se le podría dar todo un espacio importante, ¿no? Es decir, un espacio importante tanto, sobre todo por las redes sociales y lo que es toda la interactividad que existe actualmente, ¿no? Claro. Pero concluyo Eh, como lo que tú me estás refiriendo. claro, Como en tu te gestión estaba diciendo, también, soy de esa idea. claro, en tu gestión también me acuerdo que se hicieron magistrales, ¿no? Yo participé en uno, me acuerdo, eh, Así es. y en uno de ellos, ¿no? Ahora, te comento, ¿no? Como que ese espíritu de esos magistrales o ITTs, ¿no? Como se llama, de ahí a esta parte, digamos, como prácticamente a nivel federativo desaparecieron, ¿no? Mi pregunta ¿es difícil hacer un magistral o un ITT o un IRT a nivel de federación? No, no de modo alguno. Cuando hay la voluntad y el trabajo, y por supuesto el conocimiento, se pueden hacer ello y muchas cosas más. No olvidemos que en la época donde estábamos también en la federación, prácticamente no contábamos con ningún recurso para organizar este tipo de eventos. Era todo con tratar de buscar a la empresa privada, el apoyo de la empresa privada y asociaciones con algunas instituciones públicas que nos podían apoyar, digamos, en cosas como probablemente un local, ¿no? Hacíamos algún tipo de asociación, por ejemplo, con el IPD cuando se organizó un torneo internacional para hacer el evento en el Salón de las Américas, ¿no? Del Estadio Nacional. Un salón señorial y bueno, se pudo llevar a cabo ese evento, pero se tiene que tener una estrategia clara y priorizar, sobre todo a nivel federativo, lo que se tiene que priorizar es que el ajedrez competitivo siga avanzando, siga mejorando su nivel. Y para mejorar este nivel, en los jóvenes talentos que quieren surgir necesitan competitividad, ¿no? Necesitan competir tanto afuera como también en nuestro medio. Y en nuestro medio, si tú envías un deportista, te sale $2,000 enviar un promedio, ¿no? Pagar inscripción, etcétera. Pero puedes beneficiar a 4 o 5 deportistas, ajedrecistas, talentos, si organizas estos mismos eventos en nuestro medio, de forma descentralizada. Entonces podría mejorar.
tanto para el tema del ranking internacional como para lograr titulación, porque ahora hay muchos más ajedrecistas con títulos internacionales. Entonces, tranquilamente se podría hacer eventos, ¿no? Claro. Y mejorar el nivel de nuestros ajedrecistas. Henry, esta pregunta hace rato estaba que te quería, digamos, hacer llegar, porque tú lo viviste, tú formaste parte de esta época. Me refiero a la época dorada, ¿no? La revolución del ajedrez peruano, ¿no? Que prácticamente inició en los 2000, justo bueno, no sé si exactamente en tu gestión, ¿no? Pero fue a principios del 2000, donde las categorías infanto-juveniles empezaron a crecer y a obtener títulos a nivel internacional, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto talento apareció en la década del 2000? ¿Cuál fue el secreto? ¿Una buena gestión? ¿Fueron también los jugadores que coincidentemente aparecieron varios, de repente, varias estrellas, o varios talentos, o varios genios? ¿O fue una combinación de ambas? Muchos dicen también que parte del éxito también se debe a los padres de familia, a los entrenadores. A ver, cuéntanos, a ver, cómo lo viviste tú esa época? Claro, bueno, con el mayor gusto, Kelber, haciendo un recordar de esas épocas. Lo primero que se planteó cuando ingresamos a la federación era, necesitábamos, mira, habíamos ya, el último gran maestro curiosamente había sido yo, el año 92, y habían pasado 9 años con una sequía de grandes maestros. Y sin embargo nuestro nivel seguía siendo un nivel importante a nivel de Latinoamérica. Teníamos esa convicción, ese conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces dijimos, no puede ser esto, tenemos que seguir trabajando para lograr los futuros grandes maestros, conseguir los futuros grandes maestros internacionales y siempre hacia adelante. Entonces, de esa manera, al plantear como una estrategia a mediano y largo plazo ese proyecto, ¿con quién teníamos que darle prioridad para apostar? Por supuesto, a nuestros niños y jóvenes, ¿no? A nuestros niños y jóvenes talentos. Identificando, empezamos en paralelo con un programa de ajedrez municipal en Lima Metropolitana y también las escuelas de talentos en provincia. Arequipa, Trujillo, por ejemplo, y acá en Lima Metropolitana, el Agustino Villa El Salvador, donde curiosamente en la Academia Municipal de Villa El Salvador se tuvo conocimiento por primera vez de los hermanos Jorge y Daisy Cory, ¿no? Que ellos fueron a dar sus primeros pasos a participar en esta Academia Municipal de Villa El Salvador, y que lo organizaba la federación, y teníamos un convenio con la municipalidad que nos apoyaba con un espacio físico para la práctica. Tenemos que entender que además el ajedrez es una disciplina muy económica. Prácticamente se necesitaba tableros y el profesor era financiado por el Instituto Peruano del Deporte. Entonces, este convenio surgió de una manera importante y ayudó mucho a la promoción y a la captación de nuevos talentos. En paralelo a ello, porque necesitábamos que nuestros ajedrecistas expongan su nivel, que ingresen a la práctica magistral del ajedrez, empezamos a organizar y darle mucha preponderancia, reitero, al ajedrez infantil a través de los torneos metropolitanos que organizamos, y a los campeonatos nacionales, que se le dio un plus adicional, porque a los chicos que participaban y clasificaban a los nacionales, ojo, les dábamos una serie de comodidades, les pagamos alojamiento y comida, por supuesto, ¿no? Y lo hacíamos en un centro, me acuerdo mucho, el SEAMBE, en un centro de recreación muy bonito, que era del ejército, muy cerca a Chosica, y a su vez los chicos que no habían podido clasificar, les dábamos la oportunidad de participar, pero única y exclusivamente que ellos se pagaban su alojamiento y comida, sin tratar de cobrar un plus adicional. Las inscripciones eran, por supuesto, algo mínimo, que servía para ayudas administrativas,
Y entonces de esa manera había una participación, se llegaba a una participación de 200 a 300 chicos, donde los padres de familia no tenían que desembolsar grandes sumas de dinero o si no grandes sumas, $100, $200, que muchas veces para una familia es muy complicado, porque si queremos captar talento tenemos que dar oportunidad no solamente al chico o al joven que tiene un nivel de vida eh, que tiene sus necesidades básicas cubiertas como un joven que pertenezca a la clase media, sino también los talentos se encuentran en las clases más deprimidas de nuestra sociedad, socioeconómicamente hablando, ¿cierto? Y por eso que veíamos muy importante apoyar ese esfuerzo. Y ahí es donde surgen, ¿no? Los hermanos Cori, entre otros principales talentos. Claro. Con el paso de los años, viendo en retrospectiva, entendimos que esto fue una estrategia exitosa, ¿no? Porque la manera de trabajar y de lograr objetivos a mediano y largo plazo siempre tienen que empezar por crear una pequeña base o una base. Y nuestra base fue los jóvenes talentos infantiles, sobre todo infantiles en esa primera fase, ¿no? Que posteriormente nos han llenado de lauros y han competido con importante éxito a nivel mundial. Claro. La inscripción, digamos, en ese entonces, ¿de cuánto estamos hablando, digamos, para los campeonatos infantiles? ¿Cuánto aproximadamente era? Sí. En ese entonces ¿Recuerdas? mantuvimos, mantuvimos la inscripción de anteriores juntas directivas de la federación. Si mal no recuerdo, era 25 soles para los metropolitanos, ¿correcto? Pero los chicos que clasificaban en los metropolitanos ya iban al nacional con todo pagado. Pero no Claro, es decir, pero cuando hablamos de todo pagado, tenían alojamiento y comida por el tema que se hacía en un lugar campestre o en un club, donde le damos ese realce también, porque es evidente que estábamos apoyando a niños y jóvenes, y también estos niños y jóvenes merecen las mejores condiciones, ¿no? Si bien es cierto, no eran grandes maestros, no eran maestros internacionales ni destacados maestros nacionales, pero merecían todo el respeto, su importante esfuerzo. Y los chicos que no clasificaban lamentablemente para el nacional, les dábamos una segunda oportunidad pagando solo su alojamiento y comida. Por ejemplo, ¿y por qué se podía hacer eso a pesar de las dificultades presupuestarias que había? Porque también buscábamos recursos de la empresa privada. Uno de estos grandes eventos nacionales de infantiles y juveniles, desde sub-10 hasta sub-18, se organizó pues en el centro recreativo Seamde, en Chosica, y fue financiado en parte por la Fundación Telefónica del Perú, ¿no? Entonces, claro. participaron porque vieron con buenos ojos este tipo de actividades. ¿Qué más? Apoyar y se surgen talentos en hora buena, ¿no? Y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Creo que esas inversiones que se hace logran éxitos en un mediano plazo. Claro. Bueno, pero ahora en la actualidad las cosas han cambiado, ¿no? Los torneos, tanto el de mayores como los infantos juveniles, los paga el propio jugador, ¿no? Con las inscripciones. Tu opinión al respecto, estimado Henry, sobre esto, ¿no? ¿Cómo se está dando ahora, ¿no? Los torneos Claro. actuales. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa posición, porque además no olvidemos la génesis de una federación de una federación deportiva, por lo menos en nuestro país, es que es una asociación civil sin fines de lucro. Esto no es una empresa donde yo llego a una junta directiva y organizo eventos para conseguir caja y de esa manera poder conseguir beneficios económicos. No es esa la esencia, ¿correcto? No es la esencia de una federación deportiva nacional, porque es una asociación civil sin fines de lucro. Eso está en nuestra norma legal, nuestra norma jurídica y por supuesto en la Constitución del Estado. Y bueno, se está convirtiendo lamentablemente, con mucha pena tengo que decirlo, en un negocio federativo, ¿no? Si usted no clasifica,
bueno, quiere participar en un torneo que estoy organizando, le cobro $200 y vuelve a participar. Pues, ¿cuál es el criterio? El que tiene más plata puede participar y el niño joven que no tiene, que su familia no tiene recursos, simplemente se va a estancar, no va a conseguir un objetivo mayor. Entonces, y ahí hay un problema muy serio, ¿no? Porque se genera también un descontrol, porque al no haber un control, y lamentablemente el Instituto Peruano del Deporte ha ayudado mucho a generar ese caos. Es decir, ha dejado pasar todo este tipo de situaciones y no ha participado, ¿no? Porque si se está haciendo, se está convirtiendo en un negocio, la práctica de un deporte, la participación de un deporte, y hablamos en primer lugar de los eventos a nivel nacional que se hacen, ¿correcto? No hablamos todavía de los eventos cuando los chicos quieren participar en un Panamericano, cuando ahí todavía el costo es mucho mayor, ¿no? Me han alcanzado cifras realmente alucinantes. No, que para participar un niño tiene que pagar, y un joven, su familia, $300, por ejemplo, porque no clasificó, pero bueno, la federación dice $300 para que participes y te doy la autorización. No, eso no solamente está muy mal, sino también es inmoral. Eso no se puede hacer. Eso va contra toda lógica. ¿Cuál es la razón de ser de una federación? Si no es aglutinar nuestras, nuestro mundo del ajedrez, aglutinar tanto ligas, clubes y también a los ajedrecistas en la práctica del deporte, de la disciplina, ¿no? Y en los estatutos de la federación están claramente identificado ello. Y cuando hablamos también del punto importante de la promoción, cuando requerimos promocionar algo, requerimos que todo el mundo participe, sea gente mayor, sea gente de mediana edad, sea niños y jóvenes, y que participen en igualdad de condiciones. Si usted cobra 200, 300, 400 soles, ¿correcto? Pues probablemente lo pueda pagar sin mayor problema una persona adulta que trabaja, que se esfuerza el día a día, pero podría pagarlo porque es un gran aficionado al ajedrez. Pero un joven, un niño de 10, 11 años que tiene talento, es un precio prohibitivo prácticamente, es un precio prohibitivo que no va a poder su familia pagarlo, ¿no? ¿Y qué resulta? Va a ir en desmedro de la propia disciplina, porque un probable talento que podría haber surgido si tenía el apoyo en el momento indicado, como se hizo en su momento con estos jóvenes, con estos niños como eh, los hermanos Cori, Emilio Córdoba, Ingrid Aliaga y otros talentos importantes en el ajedrez nacional, no hubiesen tenido la oportunidad de participar. Y por supuesto, ahorita estuvieran dedicados a cualquier otra actividad menos al ajedrez. No podemos ir, ¿no? Y no podemos en concreto negar esa posibilidad de seguir teniendo nuevos talentos, porque el ajedrez, ciertamente el ajedrez en el Perú tiene existe hasta algo sorprendente, pero somos una cuna y una tierra de talentos, ¿no? De talentos ajedrecísticos. Históricamente, uno de los primeros grandes talentos, Julio Ernesto Granda, ¿no? Que en su momento recibió un importante apoyo. Entonces, y se ha seguido, con el paso de los años, se ha seguido confirmando esa teoría de que, por alguna razón, el ajedrez en el Perú genera muchos talentos, pero necesitan esos talentos ser detectados y ser apoyados. Bueno, en la actualidad los nacionales infantojuveniles no es tan complicado hacerlos porque son abiertos. El que tiene plata simplemente va, se inscribe, puede ir con su familia, se pueden ausentar de repente un fin de semana, 5 días o 7 días, lo que dura el festival. Bueno, ese es el formato actual. Pero en tu época, en tu gestión del 2001 al 2005, a ver, compártenos cómo hacías, cómo se realizaba un nacional infantil, por ejemplo. ¿Cómo era el formato de estos torneos?
Bueno, el primer paso era evidentemente la convocatoria. Si bien es cierto, en ese entonces, todavía a inicios del 2000, no teníamos tanta fuerza tecnológica en el mundo en general, era incipiente todavía el avance de las telecomunicaciones y de las redes sociales, ¿no? Igual hacíamos una pequeña promoción, pero convocábamos y nos apoyaban mucho a través de colegios y también de entrenadores y profesores. Aprovechamos en primer término el verano, las vacaciones escolares, por supuesto, para que en el primer tamiz, que eran los torneos metropolitanos infantiles y juveniles, no se haga pues en una época donde los chicos podían estar en exámenes, ¿no? Y donde tenían que priorizar su participación en el examen, en el colegio, evidentemente. Entonces lo hacíamos enero, febrero y hasta marzo. Organizamos, pero enero y febrero eran los meses claves para organizar los torneos metropolitanos, buscando la mayor participación, ¿de acuerdo? Apoyándonos en la base de ajedrecistas que ya había y de entrenadores y profesores a nivel nacional. Y solicitábamos un apoyo al Instituto Peruano del Deporte para costear algunos gastos. De acuerdo a unos gastos, por ejemplo, en pago de arbitraje, sobre todo arbitraje. Y, bueno, se ejecutaba ello, se convocaba árbitros, se organizaban los eventos. Pero esas gestiones, que muchas veces eran gestiones también, no eran sencillos, puede parecer muy sencillo, pero eran gestiones muchas veces complejas porque se tenía que persuadir al aportante, tanto a nivel privado como estatal, en el caso del IPD, de la importancia de este tipo de eventos, que la idea era buscar y que surjan nuevos talentos. Entonces, solo así se conseguía los apoyos correspondientes. Y por supuesto, al tener ese apoyo, se podía gestionar con mayor tranquilidad la organización del evento, pero, y muy importante, cobrando una inscripción, un monto pequeño, ¿no? Y en algunos casos, personas o niños y jóvenes que no tenían los recursos, se daba la posibilidad de dar algún tipo de apoyo, alguna beca para que pueda participar, ¿no? Entonces, eso era muy importante, porque también en paralelo a ello ya estábamos empezando con las academias municipales. Esta misma estrategia se le informaba a las ligas que organizaban sus torneos internos, por supuesto, liga, a nivel nacional. No era prohibido, si bien es cierto que no estaba escrito claramente o muy estipulado, pero era evidente que lo que no se podía hacer es tratar de abusar o aprovecharse de esa circunstancia para cobrar altas sumas de dinero por participar. No, en absoluto, eso estaba desterrado totalmente. Entonces los chicos que clasificaban, bueno, se seguía esos meses de las participaciones en los diversos eventos metropolitanos y locales a nivel nacional, se buscaban los recursos necesarios para organizar meses después los campeonatos nacionales, que lo hacíamos 4 o 5 días precisamente y pensando sobre todo en los niños y jóvenes talentos y ajedrecistas en general que venían de provincias, cuando organizamos acá en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque teníamos que entender también que era un costo y muchas veces un niño de 10, 11 años venía con el papá o la mamá, y si el papá o la mamá trabaja, no se podía extender mucho el torneo. Por eso que hacíamos también el esfuerzo de hacer 2 o hasta 3 rondas por día. Normalmente hacíamos 2 rondas por día, ¿no? Por esta finalidad, porque alguna vez se preguntó, pero eso no es mucho esfuerzo para los niños. En parte sí, pero por el otro lado teníamos que pensar en nuestros ajedrecistas de provincias. Por eso tratábamos de acortarlo con menos días la participación en los campeonatos nacionales. Henry, y sobre el recambio generacional de fines de los 90 obviamente y parte del 2000, gran parte del 2000, con la generación actual, ¿cómo la ves?
¿Ha habido un recambio generacional? ¿Falta Eh, algo? Tu bueno, punto de vista. sí, los últimos años, merced y gracias a todos estos eventos que se organizaron, ha empezado un recambio importante. Decíamos que al inicio de nuestra gestión veíamos con mucha preocupación que no volvíamos a tener un nuevo titulado, un nuevo gran maestro internacional, ¿no? Y esa era una de las preocupaciones más serias y personalmente mi principal preocupación, el por qué ese estancamiento. Recordemos que quien habla obtuvo el título el año 92 y estábamos hablando del 2001, 2002, sin tener nuevos grandes maestros en el país. ¿Qué estaba pasando? El diagnóstico que se hizo, creo que fue el adecuado. Y ahora, y al darse ese recambio, enhorabuena, han surgido nuevos talentos. Evidentemente que se requiere perseverancia para lograr los objetivos, porque formar de un talento, y esto no solamente en el ajedrez, sino en cualquier disciplina deportiva, y llevarlo a un nivel de alta competencia, se requiere paciencia, que es un punto muy importante, porque puede haber resultados muy disímiles, es decir, yo mañana participo en un evento joven talento y gano el primer lugar jugando de una manera brillante, pero al segundo torneo probablemente no me va muy bien y puedo quedar a mitad de tabla. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, esa perseverancia, esa paciencia para formar un joven talento y llevarlo a la alta competitividad requiere como un punto de partida eh, un trabajo a mediano y largo plazo y el otro punto, una inversión económica para eh, enviarlo a que participe y que compita con los mejores ajedrecistas, que tenga esa oportunidad, ese roce internacional. Me viene a la memoria ahora también que el ver que cuando estábamos en la federación también teníamos muchos debates y discusiones con la dirección deportiva de deporte de afiliado, que era la oficina del Instituto Peruano del Deporte que nos daba apoyo económico, y esta discusión se planteaba, nos decían, pero ¿por qué apoyan tanto a los niños y jóvenes? Son chicos de 8, 9, 10 años, son niñitos. Inclusive hasta en un momento el que fue presidente del IPD, Iván Divos Meyer, me dijo, sí, pero estos chiquitos, ¿qué quieres hacer con los chiquitos? ¿No? Hasta de una manera un tanto despectiva. Pues eso es lo que él llamaba en ese entonces los chiquitos, los pequeños, con el paso del tiempo es lo que está ahora sosteniendo nuestra disciplina y lo que nos está dando los lauros, ¿no? Precisamente porque por momentos y a veces las propias autoridades, entre comillas, autoridades deportivas, no entienden, no logran comprender que todo trabajo tiene que tener una proyección de mediano y largo plazo. Es la única manera de salir, llámese de un subdesarrollo en lo económico o en el caso que hablamos de un subdesarrollo deportivo. Nada viene de la noche a la mañana, todo es producto de un trabajo, todo es producto de un trabajo, siempre de un trabajo en lo técnico, de un trabajo en lo administrativo y de un trabajo también en lo que es con la familia. Es decir, hablar con la familia, explicarle a la familia cuál es la proyección, cuál es la idea que se tiene con respecto a determinado talento, a determinado deportista, ajedrecista, y cómo se quiere llevar conjuntamente con el apoyo familiar a, a la obtención de un determinado logro, ¿no? Claro. Henry, bueno, ahora, bueno, lo que tú dijiste, digamos, desde un inicio, ¿no? Hablemos sobre la federación actual, ¿no? ¿En qué momento perdimos el rumbo como federación? ¿Por qué nos quedamos sin presidente? ¿No? Siendo Perú una potencia de Claro. América. Uh-huh. Me gustaría dar tu punto de vista, no solamente como expresidente, ¿no? Sino también como abogado, Henry.
Bueno, Kelber, lamentablemente nos encontramos en un momento muy dramático. Y digo lamentablemente porque acá confluyen una serie de malas acciones que han encaminado a la crisis, que nos han llevado a la crisis actual de la que estamos viviendo. Por un lado, si bien es cierto que tiene que haber siempre un proceso de elección que se inició el año 2001, un proceso de elección para una nueva junta directiva, también es cierto que tiene que haber un control exhaustivo de parte de la autoridad deportiva designada precisamente por la ley respectiva, en este caso la ley de promoción y desarrollo del deporte, en su momento, que era la que tenía que controlar de una manera muy exhaustiva el cumplimiento de las normas legales. Y a lo que me quiero referir es que cuando algo nace de una manera de una manera inadecuada y no hay el control respectivo, es evidente que esto va a ir destinado al fracaso. Quiero, si me permites, hacer un análisis muy breve de lo que, de mi punto de vista, ha sucedido en los últimos años. Claro. Claro, bueno, cuando yo terminé mi periodo, hubo un grupo, en ese entonces no se llamaba grupo de trabajo, ¿no? Pero lo conformaban tres ajedrecistas, tres personas convocadas por el IPD que se iban a encargar de llevar a cabo una elección. En esa elección, meses después, ganó el señor Milton Iturri, pero que nunca logró inscribirse en registros públicos, lo que originó un caos, ¿no? Porque había una cefalía legal. Es decir, si bien es cierto que el Instituto Peruano del Deporte reconocía a el señor Iturri, pero al no poder inscribirse esa junta directiva dentro de nuestro sistema legal a través de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, había no se podía avanzar ni legalizar la federación. ¿De acuerdo? Eso fueron unos 2, 3 años muy lamentables. Y también surgió y empezó a plantearse la figura de lo que hablábamos, que creo que dañó mucho al ajedrez, que era buscar recursos a como dé lugar, y por lo tanto eso genera cobrar altas sumas de dinero por participación en torneo a los ajedrecistas en general. Entonces, en esa época de acefalía, el Instituto Peruano del Deporte tampoco actuó de la manera que debía actuar. No olvidemos que, si bien es cierto, no debe tener una injerencia directa sobre las federaciones, porque las federaciones son autónomas según la ley, son asociaciones civiles sin fines de lucro, pero también la ley faculta al Instituto Peruano del Deporte a llevar a cabo auditorías, a tener determinados controles, que nunca lo ejerció en esos años. Bueno, años después, siguiendo este curso durante los años que estaba de manera informal, que estaba la junta directiva encabezada por el señor Iturri, llevando a cabo, tomando el ajedrez nacional, organizando el ajedrez nacional, y años después surge una convocatoria a nivel judicial, curiosamente planteada por el mismo señor Iturri, ¿no? Y bueno, al haber esta convocatoria, se llegó a una supuesta elección donde gana una junta directiva encabezada por señor Boris Ascue, pero en la ley respectiva, la ley de promoción y desarrollo del deporte y sus modificatorias, llámese la ley 29544, ¿no? Modificatoria de la ley del deporte, se especificaba claramente que no podían ser, ni siquiera postular, ojo, a un cargo directivo de presidente o vicepresidente de una federación las personas que hubieran sido sancionadas o tendrían haber sido condenadas por delito penal, a nivel judicial por delitos penales
de carácter doloso. Y ese fue, creo que llegamos a un nivel del subsuelo a nivel moral, ¿no? Valga la redundancia. El IPD, al recibir esa información, lo primero que planteó fue que no negó el reconocimiento, pero pasaron unos meses cuando, entre comillas, todo se acalló, ya los ajedrecistas no tomaban mayor importancia del tema y entre gallos y medianoche sale un reconocimiento para esta junta directiva encabezada por el señor Boris Sasso, lo que levantó una gran polvareda, ¿no? Y esto creo que ha sido en los últimos años uno de los mayores daños que ha hecho una institución como el Instituto Peruano del Deporte, que siempre que también es importante decirlo, siempre que hemos tenido oportunidad de hablar con las autoridades del IPD, se les ha dicho claramente, ustedes son también en gran parte culpables de todo lo que está pasando. Sin que quiera decir esto que los propios ajedrecistas tenemos también responsabilidad. ¿Cómo no? Somos los ajedrecistas que también de alguna u otra manera hemos apoyado, ¿no? Con nuestro silencio muchas veces, que hemos apoyado de una manera al callarnos a personas, a juntas directivas que le han hecho mucho daño al ajedrez, como fue el caso del que estábamos hablando del señor Boris Sasso y compañía. ¿Cómo es posible reconocer, a pesar que la ley claramente lo señalaba taxativamente, que no se puede reconocer a una persona que ha sido sentenciada por delito penal doloso? Salieron con algunas argucias de carácter legal, sin embargo se les demostró que había normas de carácter constitucional donde situaciones similares se había actuado de una manera distinta, ¿no? Pero bueno, eso fue un tema muy espinoso y dramático, ¿no? Porque la razón de ser, entre otras cosas, del Instituto Peruano del Deporte y de sus funcionarios, que reciben una asignación y cobran un sueldo de todos nosotros, ¿sí? Porque ese dinero que le pagan estos funcionarios públicos es dinero del Estado, de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos, no están a la altura de las circunstancias, no han estado a la altura. En primer lugar, el señor Boza Divos, el señor Barrera Ayala, que fue quien reconoció, ¿no? Y que realmente avergonzó a todo el deporte y nos avergonzó a los ajedrecistas, ¿no? Que repudiamos y siempre vamos a repudiar esa clase de componendas, ese tipo de acciones, porque al final a quien dañan no es solamente en sí si hablamos a la disciplina, al ajedrez, sino también a los propios ajedrecistas. Porque muchos y amigos que tengo en el mundo del ajedrez a nivel internacional me preguntan, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Me hace recordar ahora también, inclusive un periodista, un reconocido periodista español, Leoncho García, sacó una información en el diario País, hablando de que teníamos un problema, hizo una referencia ajedrecística, estábamos el ajedrez en el Perú en jaque perpetuo, ¿no? Claro, todo penoso. Entonces creo que después pasaron unos años y se logró a través del Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, se subsana este gravísimo daño que habían ocasionado las autoridades del Instituto Peruano del Deporte. Esta afrenta que recibió el ajedrez nacional se subsanó a través de una sanción que se le aplicó al señor Boris Sasso y también al vicepresidente de esa junta directiva. Pero sin embargo, hemos seguido y veo con mucha preocupación caminando con pies de plomo. Es decir, se sale de un problema para entrar a otro. Seguimos en esta disyuntiva, seguimos en estos problemas y ya en los últimos años se convocó gente que no unía
para ocupar grupo de trabajo que no reunía la condición necesaria que la ley señala taxativamente para ocupar un cargo dentro de un grupo de trabajo. Y lo último, pues, hasta el año pasado, se convocó de nuevo al señor Iturri, pero al final no se ha reconocido una nueva junta directiva de una subselección porque hubo muchos problemas, pero sobre todo había el problema fundamental que es que los últimos días de ese periodo, de ese grupo de trabajo encabezado por el señor Iturri, hablamos del año 2000, a fines del año 2019, se reconoció de una manera, realmente de una manera sorprendente, por decirlo menos, a una serie de instituciones que nadie conocía de dónde provenían. Hablamos de ligas y clubes, lo que llamaba mucho la atención, porque no olvidemos que la única manera de poder salir de este agujero que nos encontramos coyunturalmente en estos momentos es que sea una elección transparente, democrática y donde las personas o las instituciones que participen sean representantes, pero auténticos representantes del ajedrez nacional. No una figura de forma ahorita mi club, sí, y que ese club después me va a beneficiar con un voto. No, tienen que ser clubes y ligas que participan de una manera regular en nuestro quehacer ajedrecístico. ¿Tú crees que fue un error que el IPD nombrara a Milton Iturri como presidente del grupo de trabajo? Sí, me parece que fue. No olvidemos que Milton fue siempre un presidente informal, lamentablemente, porque nunca logró el reconocimiento de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, es decir, de la SUNARP, su reconocimiento. Entonces, si ya había esa dificultad, no entendemos hasta ahora por qué se le nombró. Y finalmente, el tiempo dio la razón, fue un grupo de trabajo que creó una gran frustración, ¿no? Porque no se llevó a buen puerto. Entonces, eso generó este problema, ¿no? Claro, pero ahora el IPD ha convocado otro grupo de trabajo encabezado por Hernán Olarte. Tu opinión al respecto, Henry, sobre este nuevo grupo, ¿no? Bueno, en teoría va a llevar a cabo unas elecciones de aquí a unos 3 o 4 meses, ¿no? Que es su periodo, digamos, que se han fijado como fecha, ¿no? Claro, no olvidemos, Kelber, que fundamentalmente la idea de conformar un grupo de trabajo según nuestra norma legal vigente es para llevar a cabo precisamente unas elecciones limpias y justas para todos los ajedrecistas. Correcto. Partiendo de esa premisa, dentro de la propia norma legal se señala muy claramente que se tiene que analizar todo lo que es nuestra base, nuestras instituciones de base, llámese clubes y ligas, es decir, reformular donde se tenga que reformular. Cuando hablamos de, por ejemplo, el club X, se analizará si ese club X está inscrito, entre comillas, o la Liga X, ¿no? Por citar también, que está inscrito en registros públicos, tiene su reconocimiento, pero se tiene que verificar, supervisar. Una labor fundamental es supervisar y verificar que esa institución efectivamente sea una institución activa en las participaciones de los eventos ajedrecísticos y no solamente en el papel, es decir, que pues que haya sido formada de manera exprofesa para beneficiar a determinado candidato. Eso iría en contra de la naturaleza de la propia ley y también de algo fundamental que es la ética y la moral. Por otro lado, esta nueva conformación del grupo de trabajo realmente nos preocupa mucho. Conozco a los tres a los tres que están, personas que han sido reconocidas como grupo de trabajo por parte del IPD, pero hablemos del señor Olarte, considerado como presidente del grupo de trabajo. Y decía, me preocupa mucho porque el señor Olarte estuvo como apoyo administrativo
cuando Milton Iturri, unos años antes, estaba como presidente del grupo de trabajo. Y lamentablemente la información que tengo, que él tuvo que renunciar porque hubo un maltrato muy serio con nuestros jóvenes talentos. Inclusive hicieron una manifestación en las afueras del Estadio Nacional, los jóvenes talentos con su familia. Se generó algo muy doloroso porque afectaba pues también la dignidad. Ellos se quejaban de que sin merecerlo, habían sido desterrados del grupo de apoyo al deportista. Evidentemente esto generó ese problema y el señor Olarte tuvo que renunciar, se vio agobiado. Él le echaron la culpa por esa responsabilidad. Creo, y es importante reiterar, que nuestros talentos, como fueron hace 20 años, como fueron hace 30 años, 40 años, nuestros jóvenes ajedrecistas no pueden ser maltratados, se les tiene que tratar de apoyar siempre. Es decir, puede haber dificultades, pero para eso, si hay dificultades, a todo ese grupo que tenemos, intentar darle, aunque sea algo pequeño, pero apoyarlos en algo. Máxime si en estos momentos, en estos últimos años, hay importantes recursos del Estado a favor de los deportistas, ¿no? Por lo que para mí, cuando tomé conocimiento unos años antes, en 2019, de este problema tan serio con nuestros jóvenes talentos, me molestó mucho. Creo que creo que no podemos involucrar en problemas personales o también en manejos o en incompetencias personales a nuestros jóvenes talentos. Siempre hay que seguir apoyando. No olvidemos que la razón de ser de una institución, de una federación, de una asociación civil como es la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, son sus deportistas, son sus ajedrecistas. Esa es la razón de ser. Para eso existe la institución, para aglutinar y apoyar, porque también ello está muy claramente estipulado en nuestros estatutos de la Federación de Ajedrez, para apoyar, promocionar a los ajedrecistas, ¿no? Entonces, pasan los años, pero a mí me da un gran signo de interrogación. Ojalá, ojalá que se pueda estar a la altura de las circunstancias, ¿sí? Puedan estar este grupo de trabajo a la altura de las circunstancias y por otra parte, que no olviden que su principal labor es, sobre todo para que exista una elección democrática, justa y transparente, es la depuración cuando hablamos de depuración, es decir, del análisis y del estudio de cada uno de los clubes y o ligas que existen dentro del padrón electoral, ¿no? Para que no haya a posteriori, ningún tipo de reclamo, ni se hable de fraudes, ni se hable de favorecimientos indebidos, ¿sí? Eso es fundamental y es una labor fundamental en un grupo de trabajo. Henry, el próximo presidente de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, según tu parecer, ¿qué cualidades debería tener? Lo primero, Kelber, creo que tiene que ser una persona que tenga un espíritu transparente de trabajo, pero sobre todo de vocación de servicio, ¿no? De vocación de servicio. ¿Y por qué es tan importante? Y lamentablemente por todas estas situaciones coyunturales que estamos viviendo como país, cada vez se ve menos cada vez se ve menos personas comprometidas con hacer las cosas con buen espíritu, con buen ánimo, en beneficio de su comunidad, ¿no? De su espacio. Pero es fundamental porque también los directivos no reciben, como sabemos, no reciben ningún tipo de sueldo,
Por lo tanto, tiene que haber esa vocación de servicio. Y tiene que ser alguien también pues, que tenga un vínculo con el ajedrez. En el tema, el vínculo con el ajedrez, un vínculo real, es decir, una persona que haya participado los últimos años o durante muchos años, que tenga una carrera dentro, carrera dirigencial en este caso, dentro del mundo del ajedrez, ¿no? Porque es de esa manera también que nosotros conocemos y podríamos votar por tal o cual individuo, ¿no? Creo. Entonces, primer punto, que tenga esa vocación de servicio. Segundo, que sea una persona reconocida o conocida en el mundo del ajedrez a nivel nacional. El tercero, que tenga capacidad, capacidad de gestión. Si bien es cierto que ahora en los últimos años han recibido un promedio de $500,000 de presupuesto anual por parte del Estado a la Federación de Ajedrez, también se requiere conseguir recursos privados. ¿Por qué? Porque hay más torneos, se requiere promocionar a más ajedrecistas, se requiere apoyar a más deportistas. Entonces, necesitamos una capacidad de gestión, no solamente conseguir recursos o esperar que nos lluevan los recursos del Estado a través del Instituto Peruano del Deporte, sino también, y muy importante, que se busquen esos recursos, que se camine, como se dice, que se ensucien los zapatos y se busquen los recursos, ¿no? En empresas, en instituciones, ¿no? Se haga convenios públicos privados en beneficio finalmente, de la razón de ser de nuestra disciplina, que son los ajedrecistas, ¿no? Claro, sobre los clubes electoreros o más conocidos como clubes fantasmas, ¿hay alguna manera, sí, Henry, ¿hay alguna manera de eliminarlos o es que en el marco legal esto es algo imposible? ¿Qué deberíamos hacer con ellos? Ya, mira, la propia norma legal nos da esa facultad que en modo alguno es complicado, nada de eso. Vamos a poner un ejemplo. El club X. Ya nos han comentado que ese club X de determinada, donde se encuentra en determinado lugar geográfico del país. Nos han comentado que nunca ha participado y que en apariencia tiene toda la legalidad habida y por haber. Está inscrito en SUNAR, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues con el notario de esa localidad, y también se podría hacer casi a cero costo con funcionarios del Instituto Peruano del Deporte de esa zona, ¿no? Porque a veces uno puede pensar, sí, pero tendríamos que contratar una notaría, un notario que haga ese seguimiento, esa supervisión. En este caso, un fedatario del Instituto Peruano del Deporte. Por ejemplo, situándonos sin comprometer nombres ni mucho menos, pero en la localidad, un ejemplo, en la localidad de Chincha, ¿no? Chincha ciudad. Entonces hay notarías ahí. Usted convoca y hacen la visita respectiva a esa institución que en apariencia tiene todo, tiene todo apegado a ley, en orden, así es. Llega ahí el día 1 y comprueba que es la casa de una honorable familia, pero es una casa. Hace la supervisión, pues toca la puerta, le abrirá a la persona que está en esos momentos. Muchas veces inclusive me han comentado que eran el espacio, entre comillas, físico asignado, era una cocina, donde había una ama de casa que cocinaba en esos momentos, algo realmente terrible. Bueno, entonces se va ese día y hace las preguntas, un cuestionario muy sencillo, si acá funciona una institución, la institución X, ¿no? Y probablemente va a tener una enorme sorpresa, pero podría haber algunas personas ya que les han advertido y podrían decir, no, sí funciona, vienen, se reúnen, muy bien. Entonces, dejamos pasar 2, 3 días y hacemos el mismo seguimiento. Estoy
lo doy como un hecho y estoy por seguro que esas instituciones que solo existen en el papel no va a tener la suficiente solvencia, es decir, va a quedar claramente demostrado con un notario y a nivel notarial para que le dé esa fortaleza legal que esa institución solamente existe en el papel. Porque es evidente, un club, una liga, si, en concreto un club, en primer término, no hay ningún tipo de actividad, es la casa de una familia, es evidente que ahí se ha intentado gestar un fraude. Y yo decía que se podría entablar algo muy importante, que es el apoyo del Instituto Peruano del Deporte para que no cueste el recurso como es el de pagar a una notaría, ¿no? A un notario que certifique este tipo de faltas, porque el Instituto Peruano del Deporte cuenta también con fedatarios a nivel nacional y cuenta con presidentes en todas las regiones de nuestro país. Entonces podría ejercer el fedatario designado por el presidente regional, podría ejercer esa labor de supervisión también. Entonces creo que de esa manera sería una manera muy concreta, directa y una manera transparente de efectivamente expulsar de nuestra asamblea de bases, de nuestras bases del ajedrez, a las instituciones que solamente han sido formadas profesamente para participar en una actividad electoral, ¿no? Y que solamente queden las auténticas, verdaderas instituciones en todo el país que con su labor esforzada hacen que nuestro deporte siga avanzando, ¿no? Eso creo que Bueno, podría pero, ser partida. claro, pero bueno, ahora las actividades, por lo menos en el último año, prácticamente todo ha sido online. Ahora Así es. sería poco complicado, ¿no? Decir quién hace actividad y quién no, porque si es online, ¿cómo lo verificas? Bueno, si es a nivel online, también, y esto no va de modo alguno, no recortaría la capacidad de supervisión en el caso, o a través de una notaría, o a través, con el apoyo de una notaría, de un notario, o del Instituto Peruano del Deporte. Porque igual, cuando esta institución fue creada, cuando esta asociación fue creada, tiene que haber tenido un nivel de actividad. Y además hay un nombre de asociados, tienen un padrón de asociados, que es un punto también muy importante. Entonces se puede siempre convocar, investigar. Yo lo que le dije en su momento también al presidente, el actual presidente del IPD, una reunión que tuvimos, ¿no? Al señor San Martín, precisamente que si había una buena voluntad y un trabajo coordinado entre un grupo de trabajo y el Instituto Peruano del Deporte, se podía conseguir esa transparencia tan importante y tan imprescindible que requerimos en estos momentos para llevar a cabo una elección democrática y sobre todo transparente, ¿no? Entonces siempre, obviamente, no es tampoco un tema sencillo, pero hay que tener la voluntad de hacerlo. Lo que pueda demorar, tener la voluntad de hacerlo, porque si no vamos a seguir cada vez más sumergidos en una crisis y cada vez la crisis será más profunda. Entonces, hay que tener una estrategia para depurar. La ley es clara y nos dice que los grupos de trabajo, su principal terreno de acción es la depuración del padrón electoral, del padrón de asociados de una federación, y en este caso sería de la Federación de Ajedrez. Si alguien te invitara a participar en una lista en las próximas elecciones, Henry, ¿te animarías a participar? Yo no, en estos momentos La no, verdad, ¿no? claro, no, te agradezco, pero como también alguna vez he comentado, en estos momentos creo que años atrás en su momento ya hice mi servicio militar obligatorio, entre comillas,
con el mayor gusto, ¿no? Esto no quiere decir, por supuesto, que siempre no participe en las actividades o tenga un conocimiento cabal de todo lo que está viendo en el mundo de nuestro amado deporte, pero ya participar como en una junta directiva, no, no, creo que no, y lo que más bien sí trato y trataré de hacer siempre es esmerarme en que una nueva junta directiva se logre amalgar una nueva junta directiva con, valga la redundancia, con gente, con directivos que tengan esa vocación de servicio y que quieran servir realmente a su disciplina, ¿no? Y ello aunado a que no se olviden de que para lograr éxitos importantes tenemos que trabajar siempre con la base, y la base son nuestros niños y jóvenes ajedrecistas. Claro. Pero sí, pero de repente, si alguien te invitara a participar de, por ejemplo, en la escuela de entrenadores, ¿aceptarías? Ya hablamos de un tema, claro, de orden técnico. Por supuesto, Ujú. siempre las posibilidades están abiertas, siempre, claro que sí, ¿no? Siempre esas posibilidades están abiertas. Creo que todos, de alguna u otra manera, tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Eso es fundamental, máxime si se trata, digamos, de los principales ajedrecistas, todos tenemos una responsabilidad. Por eso es que también yo dejo y he dejado siempre bien en claro, y como alguna vez también un funcionario del IPE me dijo, pero me comentó, pero la principal responsabilidad de que tu federación tenga los problemas que tiene son ustedes los ajedrecistas. Y razón no le falta, ¿no? Razón no le falta a aquel, ¿no? A veces con nuestro silencio, a veces por no participar de una manera más activa, permitimos, permitimos que gente sin escrúpulos haga y deshaga en nuestro ajedrez, en el ajedrez. Por ello es que cada uno de nosotros, tú con el esfuerzo importante que ya tienes de muchos años con tu página Torre 64, muy reconocida, por cierto, el otro ajedrecista de primera categoría, que enseñando, trabajando con niños y jóvenes talentos, también está aportando en el desarrollo del ajedrez. Esto creo que es importante, siempre con esa vocación de servicio y con una mirada hacia el futuro, hacia lo cuáles nuestras metas y objetivos que queremos llevar en el futuro, ¿no? Bueno, bueno, Henry, si bien no apareces actualmente en la lista rating FIDE Mm. del Perú, ¿no? Pero para los amigos que están siguiendo ahorita en vivo, lo que les puedo decir es que Henry Urday ha sido 7 veces olímpico, ¿no es cierto, Henry? También ha sido Claro. campeón nacional. Mm. Henry, ¿qué es lo mejor que te ha dado el ajedrez? El ajedrez, bueno, me ha dado muchas cosas, pero una de las que siempre voy a mantener en mi espíritu es que me ha dado la práctica del ajedrez, me ha dado una visión y un conocimiento, una profundidad de análisis. Hablamos mucho a veces de manera coloquial que el ajedrez ayuda a desarrollar capacidades cognitivas como desarrollar la memoria, la capacidad de análisis, ¿no? Este, entre otras cosas tan importantes, pero siento que sí, el ajedrez a mí me ha dado una gran capacidad de análisis, de antes de llevar a cabo una acción, pensar previamente las consecuencias de que esa acción nos pueda llevar, no tanto de forma positiva o negativa. Es decir, antes de mover una pieza, pensar concienzudamente cuál sería la respuesta o la probable respuesta, ¿no? Y por otra parte también, pues, la posibilidad de conocer diversas culturas eh, en el mundo, ¿no? Es decir, entablar y aprender cómo en otras partes del mundo, llámese Europa, Asia o Norteamérica, eh, cómo son las sociedades, las diversas sociedades, países desarrollados, países no tan desarrollados. Entonces nos da una idea, un nivel de conocimiento importante también que creo que ayuda
ayuda a un mejor desarrollo personal. Por último, pues el ajedrez también ha sido y es gran parte, ocupa una gran parte de mi vida, ¿no? Por lo tanto, a esta disciplina, ¿cómo no estarle agradecido a esta hermosa disciplina? Claro. Henry, creo que eres el único gran maestro que ha sido también presidente de una federación, en este caso, bueno, Federación Peruana de Ajedrez. Y este es un llamado, ¿no? Para los otros grandes maestros que tenemos aquí en el Perú, que no se queden con los brazos cruzados, ¿no? Que también ellos podrían tomar la batuta dentro de nuestra federación, ¿no? Y de verdad, tener una federación a la altura de lo que es Perú, ¿no? De lo que es el ajedrez peruano. Estimado Henry, palabras finales, porque mira, ya nos hemos entendido bastante en la entrevista. Bueno, decirte que te agradezco tu gentileza en invitarme a esta entrevista y reiterar mi compromiso con el ajedrez nacional, mi compromiso auténtico para coadyuvar, ¿no?, en todo lo que sea necesario para salir de esta crisis que nos encontramos. Y, por supuesto, también hacer público tus comentarios en el sentido de que ojalá nuestros principales ajedrecistas tomen un rol mucho más activo, ¿no?, para que busquen también, coadyuven a solucionar este grave problema dirigencial que actualmente estamos padeciendo. Creo que hago ese llamado público y reiterarte, por supuesto, mi agradecimiento por esta entrevista. Bueno, Henry, de verdad ha sido un placer tenerte en Torre 64 y me despido con la siguiente frase. Gens una sumos. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos una familia. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.